Muy buenas tardes, 4 imágenes que definen la jornada. El ministro Guzmán, la personalidad del día, Cristalina, la personalidad que también opinó de una manera importante, el dólar ilegal bajando de una manera muy significativa, 10 pesos. Bueno, y Macri en una reposera o algo por el estilo, como un símbolo cruzado en diagonal, con ese hombre preocupado, seguramente angustiado por encontrarle la vuelta a lo que la economía de la Argentina exige hoy día. Estoy hablando de Martín Guzmán, y del otro lado el que precipitó toda esta desgracia, esta verdadera tragedia económica que los argentinos padecen y de la que se sale con algunas dudas, inevitablemente, de cómo será el futuro. El gobierno piensa que en este acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional se da el derecho a crecer como el gobierno quería hacerlo. Y es muy probable que en eso el gobierno no se esté engañando. Hay que ver hasta qué punto se puede cumplir que la presencia odiosa del Fondo Monetario Internacional no sea un obstáculo permanente en la vida de los argentinos. Tenerlos aquí cada 3 meses es una noticia muy molesta, porque es muy injusto que el fondo, como el Kraken, es decir, el monstruo de las aguas noruegas, allá arriba, con esos enormes tentáculos con los que se devoraba los barcos, ahora se devore un país. Que se queden otra vez con la Argentina, que se queden a fijar conductas, a determinar qué es lo que se tiene que hacer por parte del gobierno. Cada 3 meses a mirar los papeles y a decir esto está bien, esto está mal, no me gusta nada. Y a usted tampoco. Ahora bien, el no me gusta nada tiene que estar atado también a una manera de pensar que tenga un poco de juicio, porque es muy fácil decirlo desde aquí, simplemente con un vasito de agua, acompañándolo en la tarde. No estamos con todos los papeles y con toda la economía y con todo un país del que tenemos que ser responsables. Y esto fue lo que hizo Martín Guzmán con Alberto Fernández. Ocuparse de ver qué era lo menos malo. Ni siquiera se puede usar el término lo mejor para la República Argentina. ¿Es esto lo menos malo? Como dice alguien que respeto muchísimo, Álvarez Agis. ¿Es esta una posibilidad de dar un paso adelante? Es muy probable que la Argentina, que está creciendo, pueda seguir creciendo de esta manera. Para mí un dato excepcionalmente importante es que el dólar, el ilegal, no solo no subió, sino que bajó. Pero mucho más importante que esto es que está muy claro que no va a haber devaluación. Y si no hay devaluación, el crecimiento de la industria puede ser tan importante como el que hemos tenido estos días, porque los insumos seguirán costando lo que costaron hasta hoy. Una devaluación que evidentemente el Fondo Monetario Internacional no pudo imponerla, determinaría que los insumos y lo que haya que comprar por parte de la industria, en vez de pagar los 105 pesos por dólar, tendría que pagar los 140 o 150 según la devaluación que se hiciera, que es lo que quería el empresariado, lo que ha querido el grupo mediático dominante y, por supuesto, los políticos obedientes a todo esto. Habrá que ir tomando poco a poco cada uno de los datos y de las opiniones. Hay mucha gente que sabe 1000 veces más que uno y que tiene también la mejor intención. A nosotros nos acompaña el mejor deseo para el país. También viaja con esto un desencanto. Lo del Fondo Monetario Internacional es tan injusto, ese hombre en la reposera, lo podemos poner otra vez, ese símbolo de la incapacidad y de la inmoralidad que se llama Mauricio Macri, se sale con la de él, porque ya ni siquiera podemos volver a conversar, pónganlo a Macri un instante, a conversar de cómo influyó en nuestra vida con aquel préstamo que tomó hace ya 2 años y medio y que ha significado este dolor de cabeza tremendo con el que tiene que lidiar la Argentina. Así estamos entonces con lo que dijo Guzmán, con las medidas que se van a tomar y con lo que nosotros tenemos para decir de cada uno de los aspectos. Está de lo bueno, está de lo malo, cada uno de los términos que nos van a acompañar ahora. Empezamos con el ministro Guzmán. Es una alternativa que es la razonable. Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr y el presidente de la Nación tomó la decisión de darle esta tranquilidad a las argentinas y los argentinos. Una decisión que lo que hace es abrir un camino transitable, un camino que nos permita ir dando otros pasos para
en cada uno de ellos construir una Argentina con más trabajo, una Argentina con más producción y con mejores condiciones de estabilidad. Y en adelante siguen otros pasos. El programa va a tener una duración de 2 años y medio y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras, los memorandos de entendimiento entre la Nación, entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, y esto va a llevar algunas semanas. Y esos memorandos se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado. Bien, y empezamos con las presentaciones de nuestra mesa, quienes estamos integrando hoy nuestra mesa. Vamos a empezar por alguien con el que no he estado todavía profesionalmente. Bienvenido, Guillermo Gamacurta, bien dicho, ¿no? Exactamente, que Víctor es el Hugo. hombre de C5N.com. Primera opinión. Bueno, Víctor Hugo, creo que en parte lo que decías vos, bueno, ¿es una vuelta al fondo? ¿Seguimos con el fondo? Sí, eso es una realidad. Ahora, lo cierto es que en términos de expectativa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en términos económicos, era un poco lo que se estaba esperando para despejar, por lo menos, el horizonte inmediato, ¿no?, de la economía argentina, en una senda que el gobierno viene enfatizando, que es de crecimiento, una senda productivista. Y en ese sentido creo que es por primera vez que se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde de alguna manera se privilegia la política económica que está llevando adelante el gobierno. Es decir, se mantiene lo que estaba haciendo hasta ahora. Exactamente. El crecimiento no se va a detener en los términos en que el gobierno lo venía haciendo. Sí, el Fondo Monetario Internacional históricamente para refinanciar o para hacer un nuevo acuerdo, primero ajustemos y después vemos. Para pagar eso que se debe permanentemente en todos los países, por otra parte, en todo el mundo, se pueden hacer dos cosas. O achicamos los gastos, los egresos, o aumentamos lo que se genera, lo que se recauda. Exacto. Esto es lo que va a hacer el gobierno. Exacto. En esta instancia, por lo menos los primeros datos que se conocen, el objetivo del gobierno es este. Vamos a crecer y a partir de eso vamos a tener capacidad de pago. Bienvenida, como siempre. Un placer estar aquí, Víctor. ¿Opinión? Bueno, sí, coincido. A ver, ¿era un acuerdo necesario? Sí. ¿Por qué era necesario? Tiene también todo su lado negativo, ¿no? Vamos a tener al Fondo Monetario Internacional, eso lo sabemos de principio a fin. Y van a ser por lo menos 12 años que vamos a tener presente al Fondo Monetario. Pero lo central que estabas hablando también con Guillermo, lo de garantizar el crecimiento con desarrollo sustentable es la clave. Es la clave que logró este gobierno, algo que era fundamental, poder sostener las metas de crecimiento de la Argentina. No, digamos, limitar el crecimiento porque eso iba a ser un daño feroz a los ya más de 6 años que viene sufriendo el pueblo argentino con un nivel altísimo de pobreza, de desempleo. Bueno, esto es lo necesario para primero reactivar la economía nuestra. Sí. Y luego pagarle al Fondo Monetario, que ahí va a ser otro cantar, porque también se viene después otro debate, ¿no? Dentro de 4 años, ¿cómo lo pagamos? El déficit va muy acelerado en su disminución, eso me preocupa también. Sí, sabes que sí, algunos lo dan como muy positivo, yo te voy a marcar mi posición. El déficit en el presupuesto 2022, que no se aprobó en el Congreso, planteaba 3,3%. Este año, según lo acordado con el FMI, va a ser 2,5. Y ese número, ese 1, es casi 1. Es tremendo. Lo positivo, ¿qué te dice? Terminó, a ver, la meta de déficit de 2021 terminó siendo mucho más, digamos, un gasto mucho menor al originalmente estipulado. De 4,5 terminó siendo del 3 y ahí recortó mucho más de lo previsto Guzmán. Entonces, en ese sentido, también es un aval, una señal al gobierno que, bueno, no va a ser tan fuerte quizás el gasto. Son las primeras opiniones. Sí. A mí me preocupa muchísimo una cierta satisfacción que veo en la derecha argentina. El PRO está contento. Clarín solamente para hacer daño, como se tiene que comportar siempre con criterio mafioso, dice, y la bomba económica para los que vienen, ya hemos escuchado muchas veces de parte de ellos la bomba, y nada dijeron de la bomba que quedaba en el 2019. Vamos a ver con qué materiales contamos ahora. Me da mucho gusto presentar a Lautaro. ¿Cómo va, Víctor Hugo? Buenas tardes para todos. Vamos a estar analizando todas las repercusiones de un lado y del otro, desde el oficialismo y de la oposición, y también vamos a ver en qué anda el hombre que tomó la deuda
que fue el préstamo más grande que entregó el Fondo Monetario Internacional en su historia. También, Víctor Hugo, si les parece, más adelante vamos a repasar un poquito esa historia de amor con Christine Lagarde, que fue la que nos costó esta deuda. Antes de escucharlo a Alberto Fernández, la presentación para el doctor Darío Villarroel. Víctor Hugo, ¿qué tal? Y bueno, la política viene ahora, porque la letra chica se conocerá, el tema económico, el déficit cero, las inversiones, pero ¿qué va a pasar en la política? Esto tiene que ser refrendado por el Congreso Nacional. Ya Juntos por el Cambio, en el primer mensaje dice que es positivo, pero vamos a ver qué dice en el Congreso. Por el otro lado, ¿qué va a pasar en esta presunta división que se instala entre el Frente de Todos y el albertismo? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, creemos que sí. Según la información que manejo, aparentemente, esto tiene un visto bueno de todo el sector del peronismo para eventualmente, cuando se trate en el Congreso, salga para adelante con fritas. La mención que hizo Martín Guzmán de la vicepresidenta me parece que fue elocuente. En ese sentido, no hubiera ocurrido si acto seguido se corría el riesgo de un desencuentro en opiniones de un lado y de otro, si es que existe un lado y otro como permanentemente se ha fogoneado. Da la sensación de que el desencanto viaja solo, es un compañero en el vientre de lo que es un acuerdo necesario, acaso imprescindible, viene un desencanto, que es que el fondo esté aquí. Ahora, ¿se podía sacar al fondo así como así? Resultaba imposible. ¿Cuáles eran los daños que podía sufrir la Argentina? No la Argentina como una entelequia, cada uno de ustedes, de nosotros, cada uno de los ciudadanos. Hubiera sido ciertamente muy pesado. Por lo tanto, tenemos que balancear, tenemos que luchar con nosotros mismos. No nos gusta el fondo acá, pero tenemos que decir que era muy difícil encontrar otra salida y que de las salidas, esta de poder seguir creciendo, cosa que está ocurriendo claramente hoy día en la Argentina, y que se pueda continuar creciendo de la manera que el gobierno se lo había propuesto y que no haya una presión del Fondo Monetario Internacional para un ajuste y de esa manera ahorrar dinero, sino una tendencia a generar más recursos por vía del crecimiento para poder solucionar el problema del déficit, parece altamente positivo. Habla el presidente Alberto Fernández. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Es mucho mejor esto que uno escucha que aquellos acuerdos y aquellas salidas que se proponían cuando la otra vez estuvo el Fondo Monetario Internacional, hasta que Néstor Kirchner los echó en el 2005. Pero, indudablemente, queda ese peso. Es muy interesante lo que dice Alberto Fernández. Si lo cumple, y no veo por qué no lo haría, porque son metas que se ha impuesto que pueden perfectamente ser cumplidas, no se está tan mal. Sí, creo, Víctor Hugo, que una cosa importante es este acuerdo o principio de acuerdo llevó 16 meses de negociación. No es un acuerdo, recordemos cuando Mauricio Macri fue al fondo, en un mes, un llamado telefónico a Christine Lagarde, habilitaron prácticamente un megacrédito histórico
para lo que es el Fondo Monetario Internacional. En este caso, el gobierno se tomó 16 meses cuando tenía la presión de distintos sectores para un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, también la presión de los mercados y eso traslucido en el dólar paralelo que llegó a los 223 pesos y que hoy cayó 10 pesos a 213. Es decir, el gobierno se tomó el tiempo necesario para, de alguna manera, imponer también condiciones. Verás, para el Guillermo, acuerdo. que eso es exactamente lo que le critican desde Exacto. el PRO. A falta de otro tipo de críticas, eso es interesante, porque algo tenían que decir. Entonces señala, estuve 2 años con este tema, estuvo 1 año y medio, dice otro. No lo hizo tan rápido como correspondía. Si esas son las críticas, me levanta un poco el ánimo. Exacto, pero como te decía, Mauricio Macri, con un llamado telefónico, sacó un crédito de 57.000 millones, ¿no? Era Exactamente. impagable para la Argentina y a todas luces un crédito político para lograr la continuidad de Mauricio Macri, cosa que finalmente no pasó. Un acuerdo que según el expresidente lo renegociaba en 5 minutos, ¿se acuerdan? Exacto. Como dijeron. A ver, algo central. Todo el sector empresariado e industrial salió fuerte a defender este acuerdo de la Argentina. Incluso el titular de la UIA, una persona muy enfrentado con este gobierno por la cuestión de precios. Y aquí es clave, ¿qué va a pasar este año tras el acuerdo con la reducción de la inflación? ¿Va a haber un compromiso de los empresarios? Por el momento están digamos, dándole el visto bueno al gobierno. Me gustaría verlo a Martín Guzmán, le pido permiso a Federico Ferro, cuando dice que mejor acuerdo no se podía lograr. Y con esto coinciden algunas voces de la economía que no estaban dispuestas a ser acompañantes simples de lo que el gobierno hiciese con todo esto. Lo podemos ver a Martín Guzmán. Es una alternativa que es la razonable. Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr y el presidente de la Nación tomó la decisión de darle esta tranquilidad a las argentinas y los argentinos. Bien, bien, el mejor acuerdo posible. Es factible que esto sea así. Fíjense ustedes que Clarín, con todo su sentido mafioso de cada paso que da en el análisis político, no tuvo demasiado para decir. Por un lado, alguien dirá, bueno, eso es lo preocupante, que no tengan críticas ellos, que les guste o que les haya parecido bien. Pero todo lo que tiene para decir Clarín es esto, que hay una bomba de tiempo, cumbre de Juntos por el Cambio, por el acuerdo. Hablaron de buena señal, pero temen una bomba de tiempo para la próxima gestión. Esta es una creación típica de Clarín, lo de la bomba de tiempo. Ustedes recordarán aquello de la bomba de Kicillof cuando se terminaba el gobierno en el 2015, lo que iba a dejar un gobierno para el otro. Después vino el ministro de Economía de ellos, de Clarín y del PRO, a decir que no había deuda, que estaba todo en ese sentido muy, pero muy bien. Y si le dejaban el camino sin deuda, y si le dejaban las jubilaciones por todo lo alto, y le dejaban los empleados mejor pagados de América Latina, les estaban dejando un buen país. Siempre se menciona que ellos mismos lo reconocían, porque en enero del 2016 tuvieron que ir a Davos. ¿Y qué dijeron en Davos? Tenemos un país fantástico. ¿Cómo había sido el país fantástico? ¿Quién lo había hecho? El gobierno anterior. Es decir, cuando ellos hablaban de la bomba Kicillof, Clarín, estaban mintiendo. Y ahora están hablando de la bomba que el gobierno puede dejar. ¿Qué otra cosa se podía hacer por parte de un gobierno que tenía una situación como la que evidentemente se ha heredado? Lautaro Maislin. Sí, vamos a ver en qué anda el responsable de la deuda que se tomó, el préstamo más costoso de la historia del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando nada más y nada menos que del expresidente Mauricio Macri. Vamos a ver esta tapa de noticias y dice Mauricio Macri en Villa Langostura, planes e intrigas en el paraíso, armó su meca política en el sur. Y bueno, ahí lo vemos a Mauricio Macri, sigue en Cumelén, mientras aquí se estaba negociando la deuda. Seguramente en algún momento va a expresar alguna opinión al respecto de lo que se ha logrado o no, pero imaginamos que sí, porque va a tener que volver a hablar en algún momento. Y vamos a ver, Víctor Hugo, la relación entre Mauricio Macri, esta relación de amor con Christine Lagarde, que tanto le costó a la Argentina. Describe, because we are talking about crush on Ariane, so we have started a great relationship. And also with Christine,
I have to confess that we started a great relationship, and I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. In the case of Argentina, it's an economic situation which was incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit when we started trying to help and put together with the Argentine authorities. Christine Lagarde decía la situación de la Argentina era increíblemente complicada. No se estaba refiriendo a cómo el gobierno de Macri había recibido al país. Ya hacía mención a los 2 primeros años del gobierno de Macri. Cuando van al Fondo Monetario Internacional van con una situación increíblemente complicada, como se lo había puesto efectivamente el muy mal manejo que se había hecho de una economía que nunca creció, que siempre fue a menos y que tan solo se dedicaba a pedir dinero. Primero a los privados, a los que se le debe más de 100.000 millones de dólares. Y luego al Fondo Monetario Internacional, porque ya los privados no daban absolutamente nada. Así es, Víctor Hugo, cuando la bicicleta financiera empezó a trastabillar, cuando se empezaban a pinchar las ruedas de la bicicleta financiera, Mauricio Macri se vio necesitado a ir a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y hoy las consecuencias de este acuerdo tienen el origen en ese megacrédito. Pero me gustaría rescatar un punto también del acuerdo y que hizo mención Martín Guzmán, que tiene que ver con que el FMI reconoce la inflación como un origen multicausal y acepta que el gobierno mantenga lo que son los acuerdos de precio, algo que históricamente el FMI rechazó rotundamente y en esta oportunidad dice, bueno, si los acuerdos de precio están funcionando, sigan adelante. Sí, y retomando el endeudamiento de Mauricio Macri, hay que recordar algo. Durante la primera corrida cambiaria, el gobierno Mauricio Macri toma la decisión de acudir al FMI para seguir sosteniendo, primero la apertura cambiaria, la liberación total, y para seguir sosteniendo la bicicleta financiera y pagar los vencimientos de deuda. Pagó esos vencimientos con un mega endeudamiento con el FMI, en lugar de renegociar con los privados. Esa era una política que podía haber adoptado el gobierno Mauricio Macri, no someternos a este endeudamiento insostenible, impagable. Prefirió pagar, prefirió nunca cerrar el mercado cambiario hasta recién octubre de 2019, que no le quedó otra que volver a poner un cepo. Eso hay que recordarlo también, porque a este endeudamiento se podía haber evitado. Y qué bueno que lo podamos poner en autos, como decimos los abogados, porque pasa por encima que fue Mauricio Macri. Hablemos de bomba. Mauricio Macri instaló la bomba, compró la bomba y la explotó. Hay que decir bien claro que se está arreglando esto como se puede, es lo menos malo, porque es un problema que generó Mauricio Macri. Por eso cuando Juntos por el Cambio habla, uno cree que hablan desde otro lugar, como marcianos, que no tienen nada que ver. Mire, la CGT emitió un comunicado que dice: el peronismo vuelve a hacerse cargo de un endeudamiento irresponsable. Y esto hay que marcarlo, porque uno escucha a la gente en la calle y le han metido en la cabeza que este gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que el de Mauricio Macri. Y hay gente que lo cree. ¿Cómo salimos de esto? Teniendo memoria, siendo muy claro, todo lo que hizo este gobierno en pandemia y durante 2 años tuvo que ver con el préstamo que pidió ese señor, Mauricio Macri, y tengo un sentimiento ambivalente. Está claro, Víctor Hugo, que hay que acordar de alguna manera, hay que seguir para adelante, esto desde el punto de vista racional. Pero desde el punto de vista de corazón, ¿por qué siempre se la llevan de arriba? ¿Por qué siempre se la llevan de arriba? Sigamos con las repercusiones. Se expresó todo el arco político. Vamos a arrancar con algunos tweets, en este caso el del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Dice: el principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país. Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y factibilidad de su cumplimiento. Es lo que dice el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. No es lo peor que ha dicho el chanta feroz de Rodríguez Larreta. Está bien, es una correcta declaración de un opositor. Bueno, se acordó del Congreso, eso es interesante, ¿no? Porque no lo tuvieron en cuenta.
en el préstamo inconstitucional, como decía ayer el doctor Barcesat, que ellos tomaron precisamente porque nada tuvo que ver el Congreso. Sigamos con Leandro Santoro, que también se expresó a través de su cuenta de Twitter. Esto es lo que dijo el diputado del Frente de Todos. El compromiso de campaña fue resolver la deuda sin aplicar planes de ajuste. Llegó el COVID a la Argentina y la Argentina reestructuró con los acreedores privados. Hoy acuerda con el FMI un programa de ordenamiento macro por crecimiento sin afectar partidas sociales ni desarrollo. Cumplimos, es lo que dice el legislador del Frente de Todos. Tenemos más repercusiones, en este caso Miriam Bregman desde la izquierda dice lo siguiente: se termina de legitimar la estafa macrista, la letra chica es como se paga la fiesta de Macri y sus amigos. Esta es la opinión de la Por un lado está Miriam bien Bregman. lo que dice Miriam Bregman, efectivamente se ha legitimado, y eso es lo que duele, la estafa macrista. Faltaría agregar, y seguramente no es lo que piensa Miriam Bregman, que no hay otra manera de hacerla. No había caminos a recorrer, salvo efectivamente el del default, que uno lo hubiera querido en algún lugar de su corazón, en algún lugar de la dignidad de cada uno de nosotros, del sentido soberano del país. Yo tengo la idea de que la soberanía es la suma de las dignidades de cada uno de nosotros. Por ese lado, pero también está la realidad de los números y lo que implica para el país poder seguir produciendo, trabajando. Es decir, si se produce más, se trabaja más. Si se trabaja más, se gana más. Este circuito no es interrumpido. Y esto es muy, pero muy importante. Y uno de los datos que nadie está considerando demasiado para mí es que no haya devaluación. Porque el Fondo Monetario Internacional normalmente para estos casos pide que se adecue el dólar a esa realidad económica que le atribuye el dólar ilegal. Bueno, esto no sucedió. El dólar para quienes compran insumos seguirá costando lo mismo. 105 pesos, mañana 106, dentro de un mes 108. Y este es un ritmo que puede sobrellevar el industrial, el que tiene que comprar insumos fuera del país y pagarlos en dólares. Ahí me parece que esto también es algo sumamente importante. Siempre en el marco, en el contexto de lo mal que estaba la República Argentina por culpa de los señores de la reposera. Ahora, Víctor Hugo, más repercusiones. Habló el diputado Espert, también desde la red social Twitter, y dijo: entonces firmaste una canción de cuna, querido. ¿Quién financia el déficit? Se pregunta. Dice: Guzmán dijo que no será el Banco Central. Entonces será con deuda a la cual ustedes maldicen todos los días. Y sin reforma pro mercado, se pregunta Espert. Sí, dice, está bien, porque es una o la otra, juegan. Son unos bandidos. Porque efectivamente es una o la otra y no hay más remedio. Y se elige lo que se entiende el mal menor, no será el Banco Central. Habrá posiblemente toma de deuda, si lo están diciendo. No es que haya un cálculo, tienen que seguir tomando deuda con la que van a pagar la deuda. Ahora sí, deuda para pagar deuda. No la mentira que se dijo por parte del gobierno del PRO, no fue para pagar deuda. Tenían un 26% de todo lo que pidieron que pagar deuda en 4 años, es decir, $1 de cada 4 podía ser para la deuda. Ahora todo lo que se tome indudablemente será para pagar la deuda. Sí, pero déjenme remarcarle algo breve. Ahí está hablando de cómo reducir el déficit tomando deuda. Ojo, el gobierno Mauricio Macri redujo el déficit, el gasto corriente tomando deuda en dólares. Pagó gasto en pesos con deuda en dólares. Este gobierno se compromete, y ya lo viene haciendo, reducir el déficit colocando deuda en pesos para pagar gasto corriente en pesos. Víctor Hugo, seguimos con las repercusiones. En este caso, uno de los argumentos o el principal que se repite desde Juntos por el Cambio para criticar el acuerdo o este principio de acuerdo es que se firmó sobre la hora, se esperó hasta el día de los vencimientos para poder llegar a un acuerdo. Ahora, la zozobra que crean es innecesaria, porque ¿qué sentido tenía llegar a un acuerdo el día del vencimiento, ¿no? Creo que llevarlo al límite del día que había que hacer el pago nos generó mucha incertidumbre y angustia a todos los argentinos. Son una vergüenza. La incertidumbre a todos los argentinos tenía que ver con que hasta anoche, hasta la madrugada, hubo que discutir.
como tantas cosas de la vida. Si usted quiere que el Fondo Monetario Internacional preste dinero para pagar la deuda que tiene, y si usted quiere que eso no le cueste lo que siempre le cuesta a los países cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, piense en Grecia, por ejemplo. Lo que fueron los acuerdos que Grecia tuvo que hacer con el Fondo y con la Unión Europea. Lo liquidaron al país, lo aniquilaron a ese país. Bueno, si usted está diciéndole, mira, no voy a devaluar. No, pero tendrías que devaluar. Seguro que el Fondo Monetario Internacional quería devaluar, quería ajuste, quería sacar absolutamente todos los subsidios, que esto sí genera una discusión un poco más preocupante, porque Guzmán dijo no se van a tocar los subsidios, y el comunicado del Fondo Monetario Internacional menciona que sí, lo de los subsidios. Pero si usted está peleando, abrazo partido, cada uno de los detalles que el fondo le quiere imponer, y efectivamente no impuso ninguno, salvo ese que tanto nos duele, de estar revisando los números del acuerdo cada 3 meses, es decir, estar muy metidos en nuestra vida, mucho más de 3 metros dentro de la frontera del país. Si usted tiene que discutir eso, tiene que hacerlo hasta último momento. ¿Usted cree que era fácil decirle al Fondo Monetario Internacional, mira, no vamos a solucionar el déficit con ajuste, lo vamos a solucionar creciendo? El Fondo Monetario Internacional, que son bandoleros internacionales, dice, ¿y quién me asegura a mí que vos vas a crecer? Yo te lo aseguro, ¿no ves que estoy creciendo? Esta es la discusión, un lado y el otro de la mesa. ¿Cuánto hay que discutir? Y viene Cornejo, pedazo de insensato que llegó a hablar de la independencia de Mendoza en este país. Fíjese, el hombre que habla de seriedad, de no provocar zozobra en el país, a donde ha llegado, y esto no se puede desmentir, por supuesto, porque está dicho por Cornejo, enojado porque se aprovechó hasta el último momento. Había que pagar a las 2 de la tarde y anoche en la madrugada se resolvió. A mí me parece que esto marca que no fue nada fácil tampoco para el Fondo Monetario Internacional como no lo fue para la Argentina. Perdón, yo quería decir una línea, te estás olvidando 2 cosas importantes. Reforma laboral, reforma jubilatoria, que tiene mucho que ver con el ciudadano, con quien vive en la Argentina. Más allá de todas las cuestiones económicas superlativas, y acá hay gente que sabe, el tema de la reforma jubilatoria y el tema de la reforma laboral siempre estuvieron en carpeta de Cambiemos para cualquier gestión que se haga con el Fondo Monetario. Sí, por otro lado, quienes critican la lentitud de la negociación fueron los mismos que criticaban la emisión monetaria para los paquetes que se implementaron durante la pandemia, y esos paquetes de ayuda proactivos que tuvo el gobierno, tanto a nivel social como a nivel productivo, son los que permitieron que el año pasado, el año de la pospandemia, la economía argentina crezca al 10,3%, un crecimiento que fue de los más altos para las economías que se recuperaron después de la pandemia. Y que determinó que el Fondo Monetario Internacional hiciera cálculos distintos sobre el crecimiento final de este año, con medio punto más, que no es poca cosa. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de esa cuestión de lo que hizo el FMI, que en realidad es una proyección, lo que corrigió. Nunca acierta el FMI. Nunca la acierta. Pero lo dijo. Lo dijo, pero en realidad lo que está diciendo es algo que ya sabíamos. Simplemente reconoce el arrastre estadístico de 2021, ¿sí? Eso no es crecimiento. Ojo. Vamos a repasar, Víctor Hugo, qué fue lo que acordó el gobierno, y aquí también vamos a hablar del crecimiento y te voy a marcar la diferencia entre lo que plantea la Argentina y el FMI. Bueno, ¿qué acordaron? Mira, Víctor Hugo, ahí para que veas cuáles eran las metas de reducción, ¿no?, del gasto, el déficit fiscal que planteaba el FMI por un lado y lo que planteaba la Argentina. Bueno, la Argentina terminó ganando, aquí va a imponer su posición de déficit fiscal, insisto, en el fondo terminó ganando, pero igual cedió bastante a lo que pedía el FMI, ¿sí? Porque originalmente Argentina para este año había planteado un déficit de 3,3%. Termina siendo de 2,5%, pero no de 2% como quiere el FMI. De todas formas, ese 2,5 es medio punto con respecto al año pasado, que el año pasado ya se recortó a 3%, así que es un dato positivo para la Argentina, y en 2023, año electoral, otro medio punto va a reducir el déficit fiscal la Argentina. Aquí es central que se haya recortado medio punto entre año y año y no un punto entre cada año como pedía el fondo, porque eso era un brutal ajuste y también en un año electoral era complicadísimo también, ¿no?, para las proyecciones de este gobierno, que no le gusta para nada
al Fondo Monetario Internacional un gobierno progresista. Y Guzmán no lo aclaró, pero dejó entrever que el déficit cero podría ser en 2025. Convergen las metas de déficit fiscal con la emisión monetaria. Esto es netamente monetario, esto es muy ortodoxo, esto es algo que en el fondo es una pelea que está ganando el FMI, ¿sí? Pero bueno, al ritmo más gradual, para que lastime menos a la sociedad argentina. Va a dejar de financiarse, bueno, en ese esquema, emisión cero en 2024. Avancemos. ¿Cómo le afecta al bolsillo, ¿no?, a la gente todo esto que estamos hablando? Y ahí te muestro, mira, Víctor Hugo, el FMI reconoce un crecimiento del 3%, ¿no?, que yo te dije que es en realidad el arrastre estadístico del año pasado. ¿Qué te dice Guzmán? La Argentina este año puede crecer 4 o 5%. Eso es crecer más de 2021. Eso es lo que te va a permitir a vos generar empleo y aumentar la capacidad instalada. Un crecimiento por encima del 3%. Y lo que vos marcabas al principio, no va a haber un salto brusco un salto brusco cambiario, no va a haber una devaluación fuerte como pedían los sectores especulativos y los exportadores. Tanto es así que cuando el dólar ilegal se iba para arriba tenía que ver con eso que finalmente se aclara en términos positivos. Por eso es que ahora el dólar ilegal bajó y la semana que viene lo más probable es que siga bajando, porque no había ninguna razón para que el dólar ilegal se fuera a donde se fue, salvo que es un mercado chico, que lo pueden manejar, en el que pueden maniobrar y entonces llevar el dólar a un precio que parecía enloquecer a la gente. Crear una brecha en la cual usted tiene el dólar real, el oficial, a 105 y el ilegal a 230, 240, como ellos soñaban, y uno dice, bueno, aclarame un poco los tantos, no puede ser que haya tanta diferencia. Por más que en octubre del 2020 ya hubo una diferencia del 150% en el valor del dólar real contra el dólar ilegal. Pero esta era la pretensión, esta era la idea. A mí me parece que tienen que haber discutido muchísimo no devaluar, que el fondo le debe haber dicho 1000 veces a Guzmán, pero ¿cómo no vas a devaluar? Mira dónde tenés el dólar ilegal. Y que Guzmán les diría, es que el dólar ilegal, ese que vos ves, es un invento y vos lo tenés que saber, porque conocés a tus amigos de aquí cómo están maniobrando. Si nosotros te vamos a pagar estos 731 millones y estamos acordando que lo vamos a hacer, no tenemos otra cosa que un superávit de 14.000 millones, ¿no? Exactamente. Lo hubo. Usted se refiere al superávit, al saldo comercial, 14.470 millones, casi 15.000 millones de dólares. Bueno, todo esto estaba sosteniendo que no había una imperiosa necesidad de devaluar, pero el fondo habrá querido que se devaluase. Sí, claro. Y el gobierno no lo hizo. A mí me parece un dato extraordinariamente importante, va por mi cuenta modestamente, porque todo lo que hago es observar comportamientos y escuchar a los que saben, como quienes están acompañándonos hoy en la mesa. ¿Qué más? No, me parece muy importante lo que dice Víctor Hugo respecto al tema de la devaluación, porque recordemos, Alfonso Prat-Gay, cuando asumió como ministro de Economía, dijo que la economía ya estaba acomodada al dólar blue. Liberaron el cepo cambiario y el primer año de Mauricio Macri hubo una inflación desenfrenada. Con lo cual, este me parece que es un punto clave. Me parece que el otro punto clave, como mencionaba, es la cuestión de la inflación y los acuerdos de precio. Lo que sí hay que prestar atención, lo que mencionaba Rosalía, el tema monetario, porque va a haber un apretón monetario al reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Así que eso va a haber que prestarle atención. Y el otro punto importante, que también hacía mención Víctor Hugo, tiene que ver con las revisiones trimestrales, porque los desembolsos del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a los vencimientos que tiene la Argentina son ad referéndum de las revisiones trimestrales. Con lo cual, esas revisiones, cuando vaya avanzando en la negociación, recordemos que esto es una carta de intención y ahora hay que avanzar en los memorandos tanto financieros como económicos, habrá que ver la letra chica de esos condicionamientos para las revisiones trimestrales. Exactamente. Vamos a seguir repasando qué dice el acuerdo del FMI. Yo quiero sumar qué significa devaluar. Devaluar significa una transferencia enorme, una brutal transferencia de los ingresos del trabajador al capital.
Es pérdida del poder adquisitivo, es inflación. Y es lo que acaba de señalar con el ejemplo de 2016 Guillermo, ¿sí? Por eso remarcamos en la importancia de no devaluar bruscamente. Vamos a hablar como ciudadano común y corriente en lo poco que uno entiende. Si aumenta el dólar, yo estoy ganando menos, inmediatamente, instantáneamente gano menos. Pero la transferencia que menciona Rosalía tiene que ver con que el empresario, el que tiene, por ejemplo, $1 millón, en vez de tener $1 millón multiplicado por 100.5, pasa a tener $1 millón multiplicado por 2 si esa fuera la devaluación. Es decir, pasa él a tener inmensamente más dinero, a financiar cualquier cosa que quiera respecto a mi sueldo, y mi sueldo además se va quedando cada vez más corto. Cada vez más corto, y como coletazo todo cada vez más caro. Entonces el deterioro es brutal y es fundamental no devaluar. Mira, cuando Pratgay, recién mencionado, hace la devaluación que hace, él maneja la fortuna Fortabat. Fortabat tiene, según lo que ha trascendido bien, creíblemente, $1.000 millones en Suiza. Cuando Pratgay toma el gobierno, $1.000 millones se multiplicaban por 9, que era el valor del dólar. Eran 9.000 millones de pesos. Cuando él lo lleva a 17, pasaban a tener 17.000 millones de pesos. Esta es la realidad de lo que sucede con una devaluación. Ganan los que mucho tienen y pierde el laburante, perdemos cada uno de nosotros. Bien, sigamos avanzando en qué más acordó el gobierno con el FMI para tratar de que el pueblo, el argentino, no pierda, como hubiera perdido con una renovación de este acuerdo si hubiera hecho el macrismo, ¿no? Bien, financiamiento en pesos para la inversión productiva. ¿Qué te dice Guzmán? Bueno, para poder seguir generando divisas vamos a incentivar al peso, le vamos a dar valor al peso, vamos a promover el financiamiento en pesos para inversión productiva, no especulativa, más desarrollo industrial y tecnológico. Fundamental, tenemos que industrializar para demandar menos bienes de capital e insumos, porque en eso se van las divisas. Cuando creces, se van en bienes de capital e insumos, entonces se va a fomentar el desarrollo industrial y tecnológico. Va a llevar años, y la tasa de interés real positiva. Esa es todo brava, esto, sí, esa es brava. Bravísima. Es bravísima. Si verdaderamente lo consiguiera, pero sigamos. Bien, y aquí seguimos, ¿no? Lo que marcaba también Guillermo Gamacurta, acuerdo de precios e ingresos con el sector privado, con toda la industria, ¿no? Y el sector alimenticio, como lo viene estableciendo este gobierno, para a su vez mejorar el salario real, que vuelva a ganar el poder adquisitivo, como este año lo hizo, en 2021 lo hizo el sector registrado, pero no el trabajador informal, que perdió 15 puntos frente a la inflación. Reducción gradual de subsidios energéticos, esto es lo negativo, y aquí nos detenemos un poquito, mucha atención, así como la emisión cero que planteaba Guillermo. Aquí va a ser otro cuestionamiento, siempre y cuando no sea brusco con la clase media. Sobre todo porque ya es el único punto en el que no estuvieron plenamente de acuerdo en lo que dijeron de un lado y de otro. No dijo lo mismo el fondo que lo que dijo Guzmán. Exactamente. Guzmán en el presupuesto 2022 ya planteaba para este año una reducción de 1 punto del PBI. Es muchísimo en reducción de subsidios energéticos. Recordemos cómo vamos a reducir el gasto. Con más ingresos, con un esquema tributario progresivo, donde los que más tienen, más paguen. Pero ¿Cómo también vamos a hacer para conseguir claro, eso? Pero ¿Dónde lo van a votar? Bueno, ya se votó con la reforma de ganancias, por ejemplo. Estuvo dando señales en bienes personales, señales en ese sentido el gobierno, pero no va a tener ya este año el impuesto a la riqueza por única vez, y de eso depende la reducción de los subsidios. Y esto último, aseguran y sostienen que va a crecer, como lo estipuló la Argentina, el gasto en obras, en ciencia, en tecnología, y lo que dijo nuestro compañero Darío Villarroel, fundamental, sin reforma laboral ni previsional. ¿Cuánta solvencia, Rosalía? Muchas gracias A usted por acompañarnos de esta manera. Y también gracias, como siempre, pero es de todas las tardes, lo de él a Lautaro. Sí, recién Rosalía recordaba a Mauricio Macri cuando dijo: nosotros lo hubiésemos arreglado en 5 minutos. La crítica ahora desde la oposición justamente es que se esperó hasta el último día, hasta el día de los vencimientos. Vamos a revivir lo que había dicho el expresidente Mauricio Macri. Nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. ¡Qué patán! Qué cosa increíble ese tipo, qué inconsciente que es, cuánto daño ha hecho. Porque además, ¿por qué no arregló en 5 minutos
la deuda que había contraído con los privados entre enero del 2016 y enero del 2018. Cuando él va a pedirle el dinero al Fondo Monetario Internacional es porque es lo único que se le ocurre para solucionar el problema de que ya no le daban dinero. ¿Por qué no lo arregló? Es muy tonto, porque es tonto pero abusa también, porque nos piensa tontos además a nosotros. Después volvemos a cada uno de los temas, porque hay tanto para hablar, tantos detalles, que a cada instante tenemos que retomar nuestros pasos. Volvemos a Lautaro. Sí, esto lo dijo el expresidente Mauricio Macri hace meses y ahora es lo que repite el ala dura de Juntos por el Cambio, no solo del PRO, porque lo escuchamos a Cornejo, bueno, también a María Eugenia Vidal, y ahora vamos a ver... Era necesario Milman. Nada menos. ¿Vos sabés lo inútil que es este hombre? El grado de servilismo que tiene sobre el establishment. A ver qué dijo. Mirá lo que dijo Víctor Hugo. Gerardo Milman, ahora diputado de Juntos por el Cambio, del PRO, impulsado por Patricia Bullrich, FMI. Hace 2 años nosotros hubiésemos tardado 5 minutos en hacer un mejor acuerdo. Lo mismo que escuchábamos decir al expresidente Mauricio Macri. El gobierno hizo sufrir innecesariamente a la Argentina todo este tiempo. La pregunta es, ¿y el kirchnerismo dónde está ahora? Es lo que pregunta Milman. Y tenemos... ¿Qué pregunta es esa? Bueno, quiere que el kirchnerismo hable. ¿Qué grado de inteligencia está revelando este hombre? Que era el 2 de Patricia Bullrich, recordemos. Víctor Hugo está imputado por contrabando de armamento a Bolivia para facilitar el golpe a Evo Morales. Preocúpese por la causa, porque sé que acá la esconden, la tapan. En algún momento va a explotar, hablando de armas, y va a tener que ir a declarar, señor Milman, Gerardo. Acá producción rápidamente me muestra o me dice que mostremos algo que se viralizó cuando Milman tuiteó esto, porque vamos a ver cuál es la fuente, cuál es la usina de ideas de Milman. ¿Recuerdan esto? Milman se copió del Rincón del Vago y la gente se burló en Twitter. El secretario de Seguridad en ese momento tuiteó la definición de las organizaciones delictivas, pero plagió al reconocido portal y las burlas no tardaron en llegar. Bueno, ahí vemos a la izquierda como Gerardo Milman dice exactamente lo mismo que a la derecha dice el Rincón del Vago. Por ejemplo, dice maras híbridas y a la derecha dice maras tradicionales. Ahora lo vemos a la izquierda, dice son las más comunes y son todo lo contrario a las anteriores. Bueno, vemos que a la derecha dice exactamente lo mismo que Milman ha tuiteado en esa oportunidad. Es como el perito Cohen. ¿Se acuerdan del perito Cohen? Claro. La causa del gas licuado. Y ese hizo daño, ¿eh? Y ese sirvió como base su dictamen para que Claudio Bonadío procese y meta en cara a un montón de personas, ¿no? El Rincón del Vago está de onda, che. Sí, da la impresión de que 4 años quedaron en paréntesis, ¿no? Cuando uno escucha a la oposición, no hay responsabilidad respecto a lo que se hizo. Y hay demanda al gobierno en solucionar estos problemas que claramente son una pesada herencia, ¿no? Pero uno escucha y parece que ellos no estuvieron en el gobierno, tanto en la provincia como a nivel nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya venimos. Naturalmente la Casa Rosada es un lugar donde uno está esperando permanentemente las repercusiones de una jornada muy especial. Y allí está Pablo Mesina. Hola Pablo, muy buenas tardes. Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí estamos porque hace exactamente 10 minutos acaba de salir el presidente de la Nación en helicóptero y justo aquí en la puerta también me acabo de encontrar con Gabriela Cerruti, la vocera que justo aquí detiene el auto para dialogar con nosotros un minuto. Bueno, Gabriela, gracias por detener el auto aquí en este momento. Se acaba de ir el presidente, una jornada muy intensa, ¿no? Que arrancó también a la mañana, recién también por la tarde, las firmas que tienen que ver con inversiones del Banco Europeo en Argentina. Bueno, conclusiones de lo que ha ocurrido en el día de una jornada muy intensa que trae alivio y se empiezan a reflejar en diferentes sectores, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo, siempre llegar a un acuerdo es bueno, era un tema que traíamos. A ver, ahí lo... Ahí lo estamos. Ahora sí, Gabriela, ahora te sí. escuchan, sí. Digo, siempre llegar a un acuerdo es algo que nos genera un poco menos de incertidumbre y que nos permite empezar de alguna manera a trabajar en el resto de los temas que tenemos que llevar adelante y que tenemos que trabajar. Obviamente es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a nada le agrada eso, nosotros no querríamos estar en esta situación. Si hubiéramos sido gobierno del 2018 hubiéramos tomado otras decisiones y no volver al Fondo Monetario después de que Néstor Kirchner nos hubiera sacado de allí. Pero bueno, la verdad es que llegamos al gobierno,
tuvimos que hacer cargo de una deuda infame de 44.000 millones de dólares que tomó el gobierno anterior y que condiciona a la Argentina por varias generaciones, y esto es el principio de solucionarla. Es un buen acuerdo cuando uno piensa, cuando éramos más jóvenes, los acuerdos que traía el Fondo Monetario, que bueno, reforma de la justicia y reforma laboral y esto y lo otro. Esta vez nada de todo eso está en juego. Pudimos defender las jubilaciones, pudimos defender el trabajo, pudimos defender el gasto en capital, defendimos la ciencia, la tecnología, la educación. Entonces sentimos que logramos un acuerdo que nos permite estabilizarnos y volver a crecer y pensar en que la Argentina vuelva a ser un país para todos y para todas. Gabriela, con revisiones cada 3 meses, ¿no? Es decir que, a ver, esto no va a estar... No hay que hacer mitos de esas cosas, digamos. Todos revisamos cada 3 meses el presupuesto y tratamos que se cumplan nuestras propias metas. Cada ministerio tiene que revisar su presupuesto cada vez para ver si hace o no lo que está en el presupuesto. Digo, no pongamos mitos en esas situaciones, porque la verdad es que lo más importante de lo que sucedió ahora es que pudimos defender que durante 4 años no vamos a tener que hacer desembolsos, lo cual nos permite recuperar el PBI, que podemos seguir, no solo no se bajó, sino que crece la inversión en gasto de capital que vamos a llevar adelante. No nos piden ninguna reforma estructural, no hay ningún condicionamiento. O sea, el problema de que vinieran cada 3 meses es que si te pedían la reforma previsional y bajarle el sueldo a los jubilados, como tuvo que hacer Patricia Bullrich en su momento, y si no cumplías tenías un problema. Bueno, no es eso. ¿Cómo imagina la discusión parlamentaria, ¿no? Teniendo una oposición que no ha dado quórum, que se ha plantado tan fuerte en algunas oportunidades. La oposición que se tiene que hacer cargo, y espero que se haga cargo en el debate parlamentario, de que fue la oposición que nos puso en este lío y que fue la oposición encabezada por Mauricio Macri, quien nos puso en este desastre. Esperemos que por lo menos sean capaces de hacerse cargo de lo que hicieron, a menos durante el debate parlamentario. Víctor Hugo, Gabriela Cerruti la está escuchando. Justo cuando mencioné y lo saludé, me dice Víctor Hugo y paró el auto, ¿no? No iba a parar, pero cuando escuché que dijo hola Víctor Hugo, dije, si es Víctor Hugo, paro. Está escuchándote. Gabriela, ¿cuándo van a venir más manifestaciones de varios integrantes del gobierno? Estamos felices con esta nota, por ejemplo, porque han hablado muy poco después de los comunicados oficiales. ¿Vos decís? Nosotros hemos visto a la mayoría de los funcionarios durante toda la tarde. Yo que de alguna manera sigo el tema de las redes sociales, he visto a todos los ministros del gobierno que se han manifestado, todos, no importa de qué sector político son, todos, desde Guado de Pedro dándole retweet al discurso del presidente, hasta todos los ministros y las ministras, diciendo lo que todos decimos, ¿no? O sea, no hay nada para festejar, ¿no? Uno no festeja un acuerdo, la solución, que no es una solución, es una parte de la solución de algo con una deuda trágica, criminal como la que tenemos, sino la posibilidad de poder empezar a hacer pie y a trabajar en otros temas. Pero también todos los gobernadores han salido, desde Alicia Kirchner hasta la mayoría de los gobernadores se han manifestado, muchísima dirigencia política de los diferentes sectores, y bueno, la verdad es que es muy amplio porque digo, los movimientos sociales, empresarios, cámaras de comerciantes. Yo he monitoreado las repercusiones durante toda la tarde, Víctor Hugo, y realmente, ¿sabes qué siento? Una sensación de alivio. No es que nadie está contento, no podemos estar contentos ni nada para celebrar. Tenemos el alivio de que este tema, que era como una nube negra que nos impedía mirar para adelante y ver qué había detrás de la nube o cómo salíamos de esta, ahora se disipó y podemos hacer pie para empezar a planificar con más certidumbre el futuro. ¿Tu sensación entonces es que hay un acuerdo generalizado en los sectores naturales que integran la coalición de gobierno? Yo siento eso, por lo menos de lo que hemos visto hasta este momento, la manera en la que se han expresado todos, digamos, escuché recién a Agustín Rossi, a Daniel Filmus, a Cristina Álvarez Rodríguez. Digo, la verdad es que estamos escuchando, para nombrarte algunos, digamos, pero escuchamos a mucha gente de la coalición. Digo, yo creo que algunos van a estar más entusiasmados porque les gusta más, otros van a estar menos entusiasmados porque les gusta menos, pero todos somos parte de un gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar. Y cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, a veces hace... Hoy escuchaba a Emanuel Álvarez Agis, realmente decía cosas de lo más interesantes en un debate muy fuerte con Alejandro Berkovich, que le marcaba una postura distinta a la que él tenía. Y él decía lo mismo que te estoy diciendo yo, Víctor Hugo, o sea, vos viste lo que fue el 2001 y sabés cómo llegamos ahí, porque los acuerdos con el Fondo Monetario implicaban echar empleados públicos, bajar las jubilaciones, hacer la reforma laboral, la ley Banelco era parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nada de todo eso está en este acuerdo, nada de todo eso, nada. No hay ninguna imposición ni con respecto a las jubilaciones, ni con respecto al trabajo, ni con respecto al crecimiento. Hay un respeto a que este gobierno puso un piso de inversión en gasto social y no se va a mover de ese piso. Por eso llegamos a este punto, por eso llegamos a este punto de negociaciones hasta altas horas de la madrugada durante todas estas semanas, y que hasta hoy a la madrugada no sabíamos si había acuerdo o no, porque discutimos hasta el último centésimo que teníamos que discutir. Esa es la crítica a la que se anima la oposición, decir que tardó
tardaron muchísimo, unos hablan de 2 años, otros cómo fue posible estar hasta último momento. Cornejo dice, crearon tanta zozobra en el pueblo argentino, etcétera. Pero la crítica a la que más se animan es que esto llevó demasiado tiempo y que prácticamente sobre la hora el gobierno tomó la decisión. Mira, no es que el gobierno tomó la decisión sobre la hora, yo creo que el fondo tomó la decisión sobre la hora, porque el gobierno sostuvo su postura y sostuvo que no iba a dejar de negociar ninguna de las cosas, que no iba a negociar ninguna de las cosas que no pensábamos negociar, y que lo que estaba en discusión era si íbamos a pagar o no íbamos a pagar hoy, porque no estábamos dispuestos a seguir pagando si no se llegaba a un acuerdo que fuera soberano, saludable y aquellos principios que nosotros estábamos sosteniendo. Entonces me parece que el tema de llegar hasta última hora tiene que ver también con que nosotros no dimos ni un paso atrás en aquello que estábamos buscando. Yo creo que a todos la palabra Fondo Monetario, y aparte de la indignación, ¿no? La bronca que te da la injusticia de que esta es una deuda tomada por Macri no va a pagar por esto, y cómo no, bueno, ok, sí, vivimos en este mundo en el cual un préstamo que tomó un gobierno votado democráticamente, una de las grandes lecciones que deberíamos sacar en estos días es no volvamos a votar nunca más al neoliberalismo, que es el que nos endeuda, ¿no? A prepararte una buena cena, pasar un rato bien después de todo lo que se ha trabajado seguramente en estos días finales. Gabriela, muchas gracias, muy generosa. Un abrazo, Víctor Hugo. Gracias a vos. Y Pablo, un fenómeno, Pablo, qué notita para ir terminando la jornada. Fue en el momento, y voy a dar crédito también a Charlie Jodín, nuestro compañero, que en un momento se da vuelta, dice, ¿no es Gabriela? Y le pegamos el hito, y cuando escuchó que yo te saludaba, Víctor Hugo, mirá cómo quedó el auto estacionado de Gabriela, ¿no? Quedó así de costado y ahí paró. Muchas gracias. Y no es Georgieva, es Gabriela. No estamos de la mejor manera estacionados, pero bueno, es Gabriela Cerruti que lo hizo, así que gracias a ustedes. Bien. Esta pantalla dividida en 4 tiene a Guzmán, protagonista del día, importante protagonista del día. Tipo muy querible Guzmán, indudablemente uno desea que le vaya de la mejor manera, y la forma en que explicó en no muchos minutos hoy fue muy interesante. Hay que estar muy organizado mentalmente y saber lo que se dice más allá del único desacuerdo que se puede tener, que también ya se ve que es inevitable, aquel del control cada 3 meses del Fondo Monetario. Kristalina Georgieva, que posiblemente ha jugado lo más que pudo a favor, pero no nos olvidemos que es una mujer que tuvo muchos problemas ella, la quisieron echar del Fondo Monetario Internacional. Pero de lo que haya sido de aceptable el acuerdo, el protagonismo de Guzmán y Kristalina ha sido muy importante. Y también ahí la participación del Papa Francisco tiene mucho que ver en la primera relación que establecieron Martín Guzmán y Georgieva. Después tenemos el dólar. El dólar bajó 10 pesos, el dólar ilegal, 10 pesos. Pobre los que fueron embalados a comprar ayer y antes de ayer dólar, y hoy se encuentran que bajó 10 pesos, y lo más probable, si yo fuera un apostador, apostaría que la próxima semana bajará otros 10 pesos. Me permito presumirlo. Páseme factura si me equivoco. Y después lo tenemos al insensato, lleva N en el medio para que la palabra sea más fuerte, insensato, de Mauricio Macri. Ahí está el hombre que tomó una deuda incalificable, una deuda obscena, una deuda criminal para la vida de los argentinos, porque estas deudas terminan matando a la gente de disgusto, de dolor, acortan la vida. El neoliberalismo siempre mata. De eso ya no cabe ningún tipo de duda. O acelera la muerte cuando es la misma acecha, como ha sucedido ahora en los tiempos del COVID-19. Protagonistas de la jornada, uno que no podemos olvidar, abajo, a la derecha, como no puede ser de otra manera, Mauricio Macri. Arriba, a la izquierda, Martín Guzmán, el hombre que ha trabajado incesantemente para llegar a lo que no es ideal, que no marca una posibilidad de festejo, como bien dijo Gabriela Cerruti, pero que ha traído tal tranquilidad que hay hasta una cierta estupefacción en los sectores opositores. Vamos a ir con el contrapunto que de todas maneras existe sobre el tema de los subsidios. Vamos a tomar lo que dice el comunicado del Fondo Monetario Internacional y lo vamos a analizar con Guillermo Gamacurta y con Rosalía Constantino. Hemos acordado que será esencial una estrategia para reducir los subsidios a la energía en forma progresiva para mejorar la composición del gasto del gobierno.
Hay una más. El sendero fiscal acordado permitirá a la Argentina mejorar las finanzas públicas en forma gradual y sustentable y reducir el financiamiento monetario, y además permitirá incrementar gastos en infraestructura, ciencia y tecnología y proteger los programas sociales. Muy bien, hasta ahí no hay nada. Pero en el primero, si tomamos en cuenta lo que ahora le vamos a escuchar a Martín Guzmán, parecería que hay un desacuerdo. Me gustaría analizarlo para ver si estoy en lo cierto. Vayamos a Guzmán y después le pido a Federico Ferro, de nuevo, la primera parte de este comunicado del fondo. Le quiero consultar si prevén algún tipo de cambios en la política de subsidios energéticos, cambios en cuanto a las tarifas, más allá de lo anunciado a fines del año 2021, justamente para continuar reduciendo el déficit. Gracias. Gracias por la pregunta. No, se sigue con lo anunciado. Bueno, mientras tanto el comunicado dice que hemos acordado que será esencial una estrategia para reducir los subsidios a la energía. ¿Hay alguna apreciación que puedas hacer, Rosalía? Sí, por supuesto. A ver, el gobierno ya comunicó y va a aplicar un esquema de segmentación de tarifas. Eso lo comunicó Martín Guzmán y va en línea con lo acordado con el FMI. Lo que necesitamos saber es el tenor, ¿no?, de esta quita gradual que dice el FMI de los subsidios. Es decir, le van a quitar subsidios. Entonces hay algo cierto, Rosalía. Le van a quitar subsidios a quienes no tienen que tenerlo. A mí, sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que cuando un día me dio curiosidad de saber cuánto se paga en mi casa de tarifas, y me dio vergüenza, de verdad, porque no tiene ninguna relación con lo que tienen que pagar muchos trabajadores. La segmentación es una cosa muy difícil, me parece, siempre fue difícil, y por eso es que no se ha hecho, pero si la hacen aunque sea por nivel de ingresos. Ya está, ya hay un primer paso de la segmentación, ya está todo planificado. ¿Quiénes son, Víctor Hugo? Son 500.000 usuarios, como usted, son 500.000 del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que en breve, muy probablemente en marzo, ya empiecen a tener la quita del 100% de los subsidios. Esto es algo que comunicó la Secretaría. Esta semana hablé con ellos y me dijeron, ya está todo listo para que cuando Guzmán dé el ok, se instrumente. Entonces es verdad lo que dicen los dos. Es verdad lo que dice Guzmán cuando dice no por afuera de lo que ya se ha anunciado. Claro. Y es verdad lo que dice el fondo de que están hablando de terminar con ciertos subsidios. Los que terminan, está muy bien que finalicen. Lo saben muchísimos de los teleespectadores. Cuando han tenido quienes no manejan la economía hogareña, la idea de preguntar frente a todo lo que se dice de los subsidios, yo me quedé de una pieza, la verdad es que no podía creer lo poco que le tocaba pagar a mi casa. Y eso está muy, pero muy mal, y uno no puede, no hay manera. Hubo un tiempo en el que uno podía ir y decir... De forma voluntaria, es verdad. De forma exactamente. Voluntaria. Uno dejaba, digamos, de pagar el subsidio 100%. Igual, insisto, esto lo comunicó el gobierno. Es la primera etapa, esto que yo les cuento, de los altos ingresos, pero van a seguir avanzando en la segmentación con la clase media, y ahí, atención, porque ahí sí hay que ver cómo la hacen, porque puede llegar a afectar el bolsillo de ciertos trabajadores. Lo importante de lo que dijo Guzmán es, vamos a seguir con lo que ya habíamos anunciado. Creo que esto, si tengo que poner una fichita, se la pongo a Guzmán, porque una vez más es parte de la política económica que viene aplicando el gobierno argentino. Es decir, año de pandemia, recordemos, las tarifas estuvieron congeladas, ¿sí?, durante el año 2020. El año 2021 aumentaron un 9% las tarifas de luz y un 6% las tarifas de gas. Y para este año el gobierno, como meta, puso que las tarifas no aumenten por encima del ingreso salarial, con lo cual el techo para el aumento de tarifas para el año 2022, para todo el año 2022, es del 20%. Ese aumento incluye además, como dijo bien Rosalía, la segmentación de tarifas y sí empezar a quitar los subsidios. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, aquellos se va a determinar a partir de la evaluación fiscal. Entonces, aquellas propiedades cuyo metro cuadrado valga más de $3.700, le van a quitar el subsidio. Es decir, ya hay un parámetro para la quita de subsidios. Y otro dato que no me parece menor es que... Que no deberíamos llamarlo ni siquiera subsidio. Porque, es decir, es un abuso que uno comete inadvertidamente.
presumo. Sí, lo pero que pasa... el subsidio es algo que corresponde, es una palabra bendita. Una necesidad. Exacto. Claro. En cambio, ayuda a la parte maldita que se le atribuye a la palabra, que haya subsidios donde no corresponde. Está bien, pero como usted lo mencionaba, cuando se abrió la inscripción en el registro para darse de vaca, no fue nadie. Pero, y por otro lado... Es que eso es difícil, porque todo lo que sea hacer un trámite, ir, y nada menos que para eso, pues debe ser posiblemente un inconveniente. Yo me acuerdo que cuando salió dije... Va a ser un fracaso eso, porque no hay iniciativa para esto. Hay a la gente hay que entrarle directamente en lo que gana, en hacer las cuentas que corresponda o en los metros cuadrados que tiene, y ahí tomar las decisiones que sí, lo que es interesante, Víctor Hugo, que en este año 2021 y a partir sobre todo de lo que fue la pandemia, la ayuda del gobierno tanto a empresas como a personas, tenemos un gobierno, tenemos un Estado más inteligente en cuanto a lo que es base de datos y la posibilidad de entrecruzar esos datos. Así que en ese sentido creo que se puede ser mucho más preciso para otorgar el subsidio a quien sí de verdad lo necesita. Gracias, Guillermo, por estas consideraciones. Nosotros vamos a recordar qué ha pasado hoy con el COVID. Los números también, salvo el de muerte, nada menos, están mejorando la situación, es evidente. El viernes pasado hubo como 130.000 casos. Estamos hablando 120.000 y pico. Casi la mitad ahora. Es un dato importante. 63.000 casos en el día de hoy, 305 muertes que vienen de los picos de contagio y que bajarán aceleradamente cuando se da la baja en la gráfica de los contagios, seguramente en una proporción similar a la que ahora estamos mirando. Te hablaba siempre y te digo de la positividad, vemos 111.000 y pico de testeos, obviamente con la relación de casos, hoy hay un 57% y hace una semana había un 67%. Esto quiere decir que los casos están bajando en cuanto a su relación con los testeos. A propósito, el tema es el pase sanitario. Hablábamos de Sandra Pita y su planteo de declararlo inconstitucional por un habeas corpus. Pero hay un fallo más contundente que es de la provincia de Buenos Aires. La Justicia Federal de La Plata, la Cámara Federal, acaba de decir en un fallo contundente que es constitucional el pase sanitario. Lo plantearon dos personas manifestando que se violaba la libertad, las garantías que establece la Constitución Nacional, la posibilidad de deambular. ¿Y qué le dijo la Cámara Federal? Otra vez, repitiendo lo que había instalado Sandra Pita, que no se viola ningún derecho, que las libertades están garantizadas, y esto tiene que ver con una medida de sanidad que la establece el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, con lo cual, por suerte, la mayoría de los jueces de la Argentina y las cámaras federales han determinado que el pase sanitario vale, es constitucional y no pierda el tiempo. Le van a sacar plata para presentar un amparo que va a resultar negativo. Tiene parentesco además con el derecho de admisión, ¿no? Absolutamente. Que también es un poco rebuscado porque hay una discusión, si es arbitrario o no. Pero acá hay una razón de sanidad y tiene que ver con todos los argentinos o todos los que deambulan, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Vos encontrás en locales donde dice, este local se reserva el derecho de admisión. Tal cual. Por la cara del cliente, por lo que fuera, por cómo vas vestido, por portación de algo que no le gusta a la persona que está determinando si podés entrar o no, lo cual es una barbaridad, por supuesto. Mucho más si esa persona puede traer una enfermedad para todos los que están sentados en un restaurante o están en un cine. Darío, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría no dejar por lo menos una línea sobre el Gestapro. María Eugenia Vidal, ¿tiene teléfono encriptado? Bueno, como se dice todo esto, ¿qué hizo el juez Kreplak? Le mandó un oficio a la AFI, a Cristina Camaño. ¿Me puede informar si María Eugenia Vidal tenía un teléfono encriptado? Y si lo tenía, ¿me puede dar el número? Porque yo quiero certificar con quién habló en los momentos previos a esa reunión que estamos viendo y qué relación tenía con cada una de las personas. Y un dato, ayer María Eugenia Vidal dijo, lo pusimos al aire, lo puso Lautaro, que todos los funcionarios se habían presentado derecho. No se han presentado derecho y ella no se presentó a derecho. Todavía no se presentó a tribunales para decir, señor juez, investígueme, estoy acá. Así que no mienta más, María Eugenia Vidal, por favor.
Guillermo Camacurta, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Rosalía Constantino, muchas gracias. Un placer. Bueno, Lautaro y Darío son del plantel estable, como quien les habla. Vamos a hacer una pausa cuando vuelva. Feliz de la tercera dosis que me di hoy. Muy bien. Hablando Muy bien. de la tercera dosis. Cuídese, que no tenga Lo único ningún... que tuve fue un sueño, pero ahora se me pasó, posiblemente por la dinámica del programa. Sí, a la noche hay que estar atento. Tenía unos a la bostezos noche. que dije, voy a salir al aire así, sería horrible con un bostezo. Bueno, estoy feliz. ¿Hay columna, Víctor Hugo? Sí, hay columna. Enseguida, después de la pausa. Un día de inmensa expectativa y creo que ha sido plenamente satisfecha en cuanto a que ahora sabemos qué va a pasar con la Argentina. Por supuesto hay muchas discusiones, hay que mirar cómo reaccionan los protagonistas. En el gobierno, recién hablábamos con Gabriela Cerruti, da la sensación de que hay un acuerdo generalizado. Era el camino, era lo que había que hacer. No gusta. Hay cosas que no son buenas, por ejemplo, tener al Fondo Monetario Internacional cada 3 meses pidiendo datos de cómo va la movida. Vamos a ver, de todas formas, cómo el gobierno se comporta en cada una de las apariciones del Fondo Monetario Internacional. Seguramente no va a ser genuflexa la actitud del gobierno, pero hubiera sido muy lindo tenerlo al Fondo Monetario afuera. Son como un kraken, ese monstruo de los mares del norte de Noruega, de Suecia, mitológico, que atrapaba los barcos con sus tentáculos. Bueno, el Fondo Monetario Internacional volvió a atrapar a la Argentina, volvió a engullir a la Argentina, por ejemplo, como cliente. El fondo no tiene casi clientes, no los tenía hasta el préstamo que le dio a Macri. De verdad, en el mundo el Fondo Monetario Internacional no tenía una gran presencia. Macri le volvió a dar relieve. Es una vergüenza tan grande lo que ha hecho Macri, es un dolor tan profundo lo que le provocó a este país, que encima nosotros estábamos preparándonos para estar un poco molestos si finalmente en el acuerdo no se podía echar al Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que estábamos pendientes de cada palabra, todo lo que se decía entraba en nosotros de una manera muy especial. Y quienes tenemos una responsabilidad en el contacto con ustedes, teníamos la misma avidez por escuchar a los que saben de este tema. Porque nosotros podemos tomar nota, podemos tener el entrenamiento que tiene usted en su casa, porque ha vivido circunstancias de esta naturaleza en muchas ocasiones, pero no sabemos de verdad como para tener un comportamiento en el que drásticamente nos pongamos a opinar sobre un tema tan complejo como este. Así que esperábamos que hablasen aquellas personas que nos merecen confianza. No voy a esperar a Melconian, esperaba Álvarez Agis, por ejemplo, y lo vamos a tener. Es decir, la gente de buena fe, la que no tienen un negocio detrás de los bonos, detrás de las deudas, o una pertenencia con un establishment que tiene un comportamiento muy mafioso y que, por supuesto, maneja todo a través de esos intereses. Entonces, todo esto llevaba unas cuantas horas y cuando está terminando el día, vamos estando poco a poco a buenas con lo que se hizo. Con un dolorcito acá, no cabe ningún tipo de dudas. Vamos a ver dentro de 3 o 4 meses, cuando venga la primera revisión, cómo se da. Y si esto que es un dolorcito se convierte en algo que no podamos sobrellevar o por el contrario, se apaga, porque la Argentina va dándose posibilidades muy buenas. Es muy interesante. ¿Dónde está la devaluación que siempre pide el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está la reforma laboral que siempre exigen? ¿Dónde está la reforma previsional que normalmente encaran como la primera medida? No están. Evidentemente no están sobre la mesa. Esto, vamos a entendernos bien, esto es muy aliviador. Esto es algo que da esperanzas. Ayer nomás estábamos hablando del crecimiento de la Argentina, del crecimiento de la industria en muchísimos ítems. Para seguir creciendo, no se puede pensarlo con el dólar, el oficial, a 140, 150 como lo querían. Con el dólar a 105 y progresando 106, 107, 108 al cabo de semanas, se puede seguir comprando los insumos necesarios para que la industria se mueva. Si se mueve la industria, se mueve el trabajo. Si se mueve el trabajo, se mueve el salario. Si se mueve el salario, se mueve el consumo. Si se mueve el consumo, se mueve lo que llamamos crecimiento. Por eso es que el crecimiento para este año puede ser un poco superior. Basta de uno.
Vamos a ir por partes, empezando como corresponde por lo que dijo el presidente de la República. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó. Bueno, nosotros estábamos esperando datos, decíamos, está muy bien, presidente, pero son generalidades, lógico, así tenía que hablar él, y darle la responsabilidad al ministro de Economía. Entonces sí, llegó Martín Guzmán con una calidad para explicar temas engorrosos, bajarlos a nivel del entendimiento de uno, que finalmente es lo que llamamos la gente, que marcó la posibilidad de ir caminando en la comprensión de lo que nos estaba diciendo y en esos datos que nos permitíamos manejar recién grosso modo. Escuchemos a Martín Guzmán. Primero, nunca estuvo, digamos, ya se anunció en su momento, nunca estuvo en discusión que lo que se estaba negociando es un programa de facilidades extendidas. Claro que el programa de facilidades extendidas es para refinanciar los vencimientos del programa stand-by que llevó a cabo el gobierno anterior. 2 años y medio es la duración del programa, son 10 revisiones. Segundo, el monto del financiamiento es equivalente a lo que fue el monto del financiamiento del programa Stand-by que sancionó el gobierno anterior. Eso es alrededor de 44.500 millones de dólares. Una vez que el programa esté aprobado, lo cual requiere en la República Argentina la aprobación del Congreso de la Nación y en el Fondo Monetario Internacional la aprobación del directorio, habrá un primer desembolso. Y luego, en cada una de las revisiones, habrá nuevos desembolsos. De lo que nosotros entendimos y lo que sobre todo dijo el CEPA, vamos a armar este cuadro que le permitirá, me parece, aspiro a eso, a usted entender cómo ha sido el acuerdo. Los logros: despejar vencimientos para crecer, despejar un horizonte incierto respecto de los acuerdos con el Club de París y con organismos multilaterales, evitar la puesta en marcha de reformas regresivas de carácter estructural, esto para mí es fundamental, la devolución de los pagos ya realizados en el orden de los 4.500 millones de dólares, una meta de déficit fiscal entre 2022 y 2024 realizable, que no supone recortes en el gasto social y en la masa salarial del sector público, y mantener la asistencia monetaria por parte del Banco Central en línea con el sendero fiscal acordado. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que nos deja dudas? Lo ponemos también en pantalla y vamos a ver qué nos dice el tiempo, porque el acuerdo no garantiza que se pueda evitar la exposición a los incumplimientos y por ende al default ante cada revisión trimestral, que no vengan a embromar cada 3 meses, si no haces esto, otra vez caes en el default, que no se permita esto. Y por último, el acuerdo no garantiza asegurar la sostenibilidad del endeudamiento después del 2025. La verdad es que esto es aliviador ahora en términos numéricos, económicos, pero para el 2025, lo que ha dejado este hombre de la reposera y esta gente que pulula por los medios de comunicación dando opiniones, diciendo con el mayor desparpajo, demoraron mucho en hacer el acuerdo. Estuvieron hasta anoche haciendo el acuerdo. ¿Qué querían? Que viniera el fondo y dijera, ¿qué les parece? Así, así, y que lo iban a resolver de esa manera. Son muy insensatos. Son personas que no se mueven nunca de acuerdo a lo que de verdad nos pueda interesar como personas de bien. Están funcionando muy mal en términos humanos, ya no solamente en términos políticos. Mire lo que hace Clarín hoy con la opinión de Álvarez Agis. Es muy breve esto, tan solo para mostrar que son mafiosos hasta para estas cosas. Álvarez Agis: estoy tan sorprendido como cuando se anunció el acuerdo con el FMI por Macri. Entonces, estoy tan sorprendido. ¿Para bien? ¿Para mal? ¿En qué sentido estoy tan sorprendido? Bueno, está hablando de lo que
significó la calidad del acuerdo, según Álvarez Agis. Le sorprendió que el acuerdo fuera así de bueno, no sé si de plausible, porque aquí es muy difícil entusiasmarse y aplaudir nada. Acá uno puede, como con buena consideración, hace Álvarez Agis, es decir, esto está bien, acá tengo una preocupación, marcar cuáles son los datos más importantes. Vayamos a Álvarez Agis. La verdad que te diría que igual de sorprendido de cuando vi el acuerdo que firmó Macri, pero por las razones inversas. Cuando uno agarra el manual del fondo, y lo agarraba en 2018 y veía qué cosas podían pasar, bueno, se sorprendió porque el fondo nos dio 47.000 millones de dólares, porque fue un acuerdo desde todo punto de vista sorprendente para los estándares del fondo. Bueno, es igual de sorprendente, pero insisto, por las razones opuestas, que son positivas. Digo, si estamos consiguiendo un acuerdo con el fondo, primero, sin reformas estructurales, que es una manera elegante de llamar a la baja de las jubilaciones o la flexibilización de los derechos de los trabajadores, y además el fondo está aceptando que Argentina tiene que gastar más plata, estoy muy sorprendido. Yo esperaba un acuerdo clásico, con alguna reforma estructural, con una baja del gasto importante, y que de vuelta me hubiese llevado a decir a mí, viste, a dar las malas noticias, diciendo, bueno, veo el acuerdo, pero la verdad que nos va a ir mal. Todo lo contrario, evidentemente, porque dice, estoy tan sorprendido como cuando Macri tomó el crédito, pero por las razones inversas. Frase que oculta, cuando toma las expresiones de Álvarez Agis, el grupo Clarín. Un tuit de Sergio Chousa, que también es de aquellos habilitados para ayudarnos a pensar. Nada para festejar. Hoy será solo el primer paso de un largo camino para salir del FMI, al cual nunca tendríamos que haber entrado, y entramos por esas sonrientes figuras que tenemos a la derecha. Camino que minimiza el sacrificio para el pueblo argentino. Minimiza el sacrificio para el pueblo argentino, que igualmente va a tener que pagar el préstamo político que le dieron a Macri. Admirable que en tan pocas palabras se pueda decir algo tan sensato, tan creíble y tan absolutamente cierto. Volvemos a Martín Guzmán. Quiero consultar si prevén algún tipo de cambios en la política de subsidios energéticos, cambios en cuanto a las tarifas, más allá de lo anunciado a fines del año 2021, justamente para continuar reduciendo el déficit. Gracias. Gracias por la pregunta. No, se sigue con lo anunciado. Es así. Después nosotros pensamos que había una discrepancia entre lo que decía Martín Guzmán, lo que dijo, y lo que es el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Pero en algún sentido están hablando de lo mismo. Dice el ministro de Economía, no va a haber cambios de lo que ya hemos anunciado. Y lo que ya se ha anunciado es que va a haber un tipo de subsidio distinto para las calidades de ingresos que tienen las personas. Y me parece, hace 1000 años que venimos hablando de que es un disparate que muchos de ustedes, y quien les habla, tengan tarifas tan pero tan bajas. Es una vergüenza. Entonces, ya se anunció que se va a hacer de una manera distinta y también en función de los ingresos, de los metros cuadrados, de los lugares donde vivimos y demás. Me parece muy pero muy bien. Ahora veamos el comunicado del fondo, que parecía contradecir esto, y no es así. El FMI confirmó el acuerdo y anticipó una reducción de los subsidios energéticos. Sí, me lo van a reducir a mí, que no me lo debieron haber dado nunca. De eso se trata y esto es lo que se está diciendo. Vamos a recordar a quienes nos llevaron a esta situación, porque no se puede hablar de lo que hoy pasó sin lo que sucedió durante los 4 años del gobierno neoliberal. Veamos estas fotografías que nos están recordando quiénes son los responsables de toda esta situación que se dio desde el primer minuto del gobierno. Ahí están 3 protagonistas esenciales. Duhovne, el que tomó deuda con Macri porque decía que era muy bueno para la Argentina, que como no tenía deuda nueva, salvo aquella del 2001, porque por el contrario, el gobierno que lo antecedió había pagado deuda, era muy bueno el panorama, entonces podían pedir deuda. Y allí está la mujer que le dio, en medio de sonrisas y juegos de absurdas seducciones, toda esa plata para que Mauricio Macri dilapidara
con sus amigos en una brutal fuga de capitales, lo que pidió y que ahora tiene que pagar desangrándose quizás el pueblo argentino. Y si no es desangrándose, si la expresión es exagerada, es porque el arreglo, el acuerdo, ha sido muchísimo más llevadero de lo que uno podía pensar si es que efectivamente no había más remedio que arreglar, porque lo otro era entrar al default. Una palabra que se manejó mucho estos días y que a algunos, pensando en la soberanía, en la dignidad, en ciertas formas de independencia, no le parecía una palabra desechable, pero que cuando tenemos que hablar seriamente de lo que padece la gente, de lo que tiene que enfrentar la gente, hubiera traído también muchos años de incertidumbre y de zozobra para la Argentina. Le mostré a 3 de los insensatos que tienen que ver con la brutalidad de la deuda que trajeron para la Argentina. Este señor también. Cuando había una corrida tremenda, Caputo estaba en Brasil, en medio de la corrida, y le puso un chofer oficial a su vocera. Así han vivido, así, de esta manera. Ahí está uno de los responsables de la deuda. Ahí está alguien que por otra parte daba posibilidades a que fueran sus clientes, sus viejos clientes, que ahora vuelven a ser sus clientes, los que se beneficiaran con ese mundo de deudas, etcétera. Ahí está, ponele un momentito más, ahí está descansando, reposando el hombre que tomó un crédito a 100 años. Por supuesto, con la gente que a él le sirve. A los 10, 12 años ya estaban a buenas e iban a ganar 88 años millones de dólares a costas de la Argentina. Esto es lo que nos han venido haciendo. Por lo tanto, cuando usted escucha que Clarín hoy, mire esto de Clarín, porque no hay mucho para decir, no tienen por dónde entrarle al acuerdo. Entonces, ¿qué hace la mafia? Cumbre de Juntos por el Cambio, por el acuerdo. Hablaron de buena señal, pero temen una bomba de tiempo para la próxima gestión, como aquella bomba de tiempo, ¿se acuerda? A Kicillof con un encendedor en las manos. Sí. Y aparentemente la bomba que está armando para el próximo gobierno. La bomba que está armando para el próximo gobierno. El gobierno va a dejar una bomba de tiempo en materia económica. El plan bomba le va a explotar o va a activarse después de diciembre. Usted se acuerda que después de diciembre vino enero, y enero del 2016 es Davos, y ellos se iban a esa cumbre mostrando el país que tenían. Un país con trabajo, con jubilados, un país sin deudas. Ellos mismos estaban diciendo, por lo menos sin la deuda nueva contraída por un gobierno que había estado 12 años finalmente. Pero de eso eran capaces y siguen siéndolo, por supuesto. Bullrich queriendo ser ingeniosa. Sí. Todavía el acuerdo no está firmado, es decir que, bueno, como se dijo hoy en la reunión, nos subimos al avión, ahora falta el plan de vuelo. Y eso es lo importante, hasta que no haya un plan de vuelo y no haya un plan concreto que nos diga cuál es el acuerdo en todas las materias que hoy explicó Guzmán, me parece que esto, digamos, son todas palabras, ¿no? Tenemos que saber. Un plan de vuelo no hay. Ellos se estrellaron directamente con su plan de vuelo al país y lo dejaron en esta situación. Porque no se puede perder de vista que lo que está ocurriendo es arreglar, intentar el desastre que ellos hicieron con su plan de vuelo. Esta barbaridad no se puede perder de vista, es demasiado injusto. Ni siquiera a los seguidores de Macri les puede gustar Macri, les puede caer simpático Larreta o María Eugenia Vidal, pero no podemos violar de esa manera a nuestra inteligencia, mirando para el costado respecto a las responsabilidades que se han tenido para que el país tuviese que hacer este análisis de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque esto se debe estrictamente a lo que vino sucediendo. Este gobierno no tiene ninguna responsabilidad con lo que pasó en el préstamo del Fondo Monetario Internacional y en los 100.000 millones de dólares que pidieron, porque fue lo único que se les ocurrió. Y no pueden decir que era para pagar una deuda del gobierno anterior, porque el gobierno anterior, hasta el 2015, todo lo que hacía era pagar deuda en 2005 y en 2010, dejando al país con una deuda muy inferior a la que tenía en el 2002,
por los inteligentísimos arreglos que se habían hecho, dejando un 7% de deuda. También eso invita a pensar en lo que sería el default. Usted vio la locura que le provocaron al país el 7% de los buitres. El 93% había acordado, el 7% nos volvía locos todos los días, propagandas en el mundo, retención de la fragata Libertad, se quedaban con producción de soja en cualquier puerto, nos hacían de todo. Imagínese si fuera el 100%, el que no cobra, el default. Es muy difícil sobrellevar una situación de default, por más que en nuestro corazón no nos detiene tal fastidio el Fondo Monetario Internacional, los hace tan delincuentes y sobre todo tan prendidos a los delincuentes locales con los que hicieron estos negocios, que quisiera sacárselo de encima, váyanse. Pero hay gustos que uno quisiera darse, pero son demasiado caros. Y sabe algo, son demasiado caros para la gente que no tiene la posibilidad de decisión, ni de estar aquí diciéndolo. Para mí no sería demasiado caro, por lo menos de momento, pero sí sería muy caro para cada una de las personas que tienen simplemente un salario, el que gana 60, el que gana 70, que ya estamos hablando hasta de un aceptable salario, entre comillas, en la República Argentina. Para recordar quién es el responsable de esta situación tan desgraciada. El daño que hizo cuando perdió las PASO con el valor del dólar tan solo como venganza, porque es un vengativo y se sabe, pero ahí se vengaba de todo el pueblo argentino, todos los que no lo habían votado y los que lo habían votado también tenían que pagar que el dólar pegara ese salto para que él pudiese hablar. Él le soltó la mano al dólar, se sabe, hasta Martín Redrado, que es del palo de él, lo denunció, porque quería mostrar lo que le pasa a un país cuando él no es el presidente. Vamos a ver este tuit de Lula, tan solo por lo que aporta, implica Lula. Me alegró mucho que el gobierno argentino lograra negociar un acuerdo sobre la deuda del país que preserva la soberanía y la posibilidad de velar por el desarrollo y la justicia social del pueblo argentino, de las repercusiones internacionales que hubo. Volvemos a lo nuestro. Hemos hablado de Álvarez Agís. ¿Y qué vamos a mostrar ahora en este pequeño recorrido que vamos a hacer? ¿Cómo está el mundo? Porque todo tiene que tener un marco, lo que llaman el contexto, aunque no sea lo más adecuado de decir o resulte demasiado repetido. Pero tenemos que tener algo que nos permita mirar un panorama más amplio. Si no estamos mirando tan solo por la llave de la puerta, por el agujero de la llave, no puede ser. Hay que mirar un poco más ampliamente y es lo que empezamos a hacer, a recorrer con Emanuel Álvarez Agís. 30 años que la Reserva Federal no sube la tasa de interés y hace 40 años que Estados Unidos no tiene las tasas de inflación que tiene en este momento. Entonces, hoy, si vos, la mayor parte de los analistas dicen, no, todos los activos de Argentina se deterioraron porque el gobierno no da señales claras. Argentina tuvo exactamente el mismo deterioro financiero que tuvieron todos los emergentes, porque estamos todos, digamos, con el agua hasta la nariz, pensando que va a ser la Reserva Federal. Entonces, vamos a atravesar un año donde probablemente el precio de la soja no ayude tanto y donde la inflación internacional sea todavía un tema y donde la suba de tasas de la Reserva Federal va a hacer que los dólares empiecen a volver al lugar más seguro, que es Estados Unidos. Por eso yo quiero atravesar este año sacándome este lastre de la curva del fondo. Me permito sumar no solamente los países emergentes, los países que parece que están a prueba de todo, ampliamente salvados, también tienen sus inconvenientes. Déficit fiscal nunca visto en los Estados Unidos, emisión que nunca se había realizado, como dijo Emanuel, también una inflación galopante en todo el mundo. Hay países que no tenían esta inflación, de Europa, etcétera, Brasil, una inflación así desde hace 30 años. Esto es lo que pasa en el mundo. Mire lo que dice la ONU respecto al estancamiento de la economía. Se estanca el crecimiento mundial. Hay que tomar mejores medidas políticas y financieras y remar unidos, está diciendo la ONU. Escuche lo que pasa y vea en los Estados Unidos con la inflación. Hace meses los estadounidenses perciben cómo día a día los precios no paran de subir. Una sensación que se traduce en cifras. En diciembre, la inflación alcanzó el 7%, algo que no pasaba hacía 39 años. Los constantes aumentos han tenido un gran impacto los últimos 12 meses.
se han encarecido los vehículos nuevos y los de segunda mano. Y también productos básicos como alimentos, energía y vivienda. Bueno, vayamos de Estados Unidos a Europa, veamos las dificultades del mundo e imaginemos que es en ese marco que se tomaron las decisiones también hoy en la Argentina. Más de 35 millones de europeos no pueden mantener sus hogares calientes este invierno. Eso equivale a toda la población de Grecia, Portugal, Hungría e Irlanda juntas, teniendo que decidir entre calentar sus casas o poner comida en la mesa. Las dos causas fundamentales de la pobreza energética son los más bajos ingresos y el hecho de vivir en edificios con poca eficiencia energética. El aumento de los precios de los combustibles en Europa en los últimos meses y la pandemia han agudizado la lucha, haciendo aún más difícil el pago de las facturas. La UE ha señalado las medidas que sugiere a los países para mantener bajos los precios de los carburantes, entre ellas las ayudas de emergencia a los ingresos y las reducciones fiscales. De pandemia a endemia, estamos aceptando que conviviremos para siempre con el coronavirus, de eso se trata. Vamos a ver lo que dicen en Europa. Hacia el fin de las restricciones, Reino Unido y Dinamarca abren el camino. Desde este jueves en Inglaterra se pone la mascarilla aquel que quiere. El gobierno británico ha puesto fin a su uso obligatorio, al igual que ha finiquitado los certificados COVID. Según el primer ministro Boris Johnson, se está allanando el camino hacia una completa normalidad. Aquí también estamos dando algunos pasos como buscando esa normalidad, pero en todos lados hay problemas. ¿Piensa usted que esto se está decidiendo mientras en Francia hoy hubo 500.000 contagios? ¿Empezamos a tomar con naturalidad el número de contagios? Vamos a ver. Por eso la pregunta, de pandemia a endemia. Mire lo que ocurre en Dinamarca. Dinamarca vuelve a la vida antes de la pandemia. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha anunciado que desde el 1 de febrero prácticamente todas las medidas contra la COVID-19 dejarán de ser obligatorias. Desde esta noche podemos relajarnos y empezar a sonreír de nuevo. Esta noche vivimos un hito, traemos noticias increíblemente buenas. Ahora podemos eliminar las últimas restricciones por el coronavirus en Dinamarca. Por ejemplo, yo me di la tercera dosis hoy en la rural. Muchas gracias a quienes me atendieron y atendían a toda la gente. De verdad que fue un tramo muy placentero y muy satisfactorio para quien lo ha pasado mal, entre la inmunidad que por un tiempo se tiene después de haber contraído la enfermedad y las vacunas. Me siento muchísimo más seguro. De todas maneras, aquí está el barbijo y ojalá que no me distraiga y no deje de seguir cuidándome, que es una invitación también para que ustedes lo hagan. Y, por supuesto, mientras me vacunaba y veía esa escena de cientos de personas que se estaban vacunando, no podía dejar de pensar en los antivacunas. Qué mamarrachos, ¿no? Neil Young, querido artista, le dijo a Spotify, miren, si ustedes van a poner esos podcasts antivacuna, sáquenme. Yo no quiero evitar el mismo lugar. Sáquenme, por favor. Veamos a Neil Young. Now, legendary musician Neil Young is demanding his music be taken off Spotify. In a now-deleted letter posted to his website, Young asked his management team to remove his music because the platform is, quote, spreading fake information about vaccines. He added, they can have Rogan or Young, not both. Young is referring to controversial podcast host Joe Rogan, who frequently makes inaccurate claims about the pandemic and vaccines on his podcast, The Joe Rogan Experience. Earlier this month, a group of scientists and medical professionals called on Spotify to at least issue warnings to the show's listeners about misinformation. Bueno, viene ahora nuestro amigo el gallego Fernández Llorente para seguir con todos estos temas, porque naturalmente aquí no se agota nada de tanto que tenemos para analizar, pero estamos hablando de Neil Young. Si no lo pasa Spotify, lo pasamos nosotros. Es viernes, por lo menos terminamos con bella música y con una sonrisa, para decirles hasta el lunes, si Dios quiere. I wanna give, I've been